Capítulo Interludio 4. Korf, deja de robarles cosas a los mercaderes, dijo Asfan, un chico de pelo corto color arena manchado de polvo y suciedad. Asfan y Korf tenían poco más de 15 o 16 años, las fechas no les importaban demasiado. Eran chicos jóvenes que vivían en las regiones periféricas del continente sur. El continente sur era un lugar que había vivido largos períodos de guerra. O al menos, la última guerra había terminado hacía 25 años y los combates se habían reducido en su mayoría a escaramuzas a pequeña escala. La ciudad en la que vivían, Slofond, alguna vez fue una ciudad minera de cristales. El voraz consumo de cristales durante la era de las guerras de gremios trajo consigo una enorme prosperidad económica temporal. Pero eso terminó. Como suele ocurrir con las cosas finitas, los cristales se agotaron. Algunos magos afirmaban que los cristales podían regenerarse, que podían crecer a partir del agua y de la magia. Es una de esas historias locas que parecían demasiado buenas para ser verdad y, honestamente, para niños como Korf y Asfan, bien podría haberlo sido. Las minas estaban vacías. Bueno, casi vacías. Las vetas buenas y los grandes lotes de cristales habían sido extraídos de las minas hacía tiempo, pero como ocurre con la mayoría de los minerales, había lotes más pequeños y más difíciles de extraer. No encontraron nada en las últimas 2 semanas, y para el joven Asfan, un minecrawler de nivel 13 y el joven Korf, un minecrawler de nivel 12 y un ladrón de nivel 4, el hambre por no tener comida era demasiado. ¿Por qué no debería hacerlo? Korf puso los ojos en blanco. A los comerciantes no les importa si robo 1 o 2 frutas. Asfan frunció el ceño. Tener una mala clase hará que te resulte más difícil mudarte a las tierras de la orden. Korf respondió a la declaración mordiendo la jugosa fruta de piel anaranjada. Era una variante del kaki, aunque los nombres locales variaban. Asfan suspiró, pero decidió dejar de entretener a su amigo. En las últimas 2 semanas, habían realizado 5 inmersiones en las antiguas minas de Slofond, casi abandonadas. No encontraron gran cosa y sabían que sus fondos estaban casi vacíos. Hambre. Asfan negó con la cabeza. Esa habilidad otra vez. Habilidad. Resistencia al hambre rechazada. Asfan no quería esa habilidad. Korf tenía 3 de esas habilidades y aún así decidió robar. Algunas clases no podían ser rechazadas. Estas eran generalmente clases criminales y eran una función de las habilidades del rey o señor local. Aquellos con clases de tipo rey podían aplicar una ley en sus territorios, lugares donde tenían un ejercicio razonable de poderes ejecutivos y una aplicación común de tales leyes codificadas era que ciertas clases que eran criminales por naturaleza no podían ser rechazadas. Por lo tanto, las naciones diferían. Algunas naciones no imponían tales leyes, y por lo tanto, a alguien se le podía ofrecer una categoría de ladrón y luego rechazarla. Los lugares sin tales leyes generalmente se consideraban peligrosos, a menos que hubiera otras formas de imponer el orden. El santo emperador Eranuel, en teoría, gobernaba la ciudad en la que vivían. En teoría. Estaba ausente y, para Asfan, el emperador bien podría haber sido una figura mítica. Yusli, ¿conseguiste algo? Yusli era una chica de la misma edad y también una rastreadora de minas. Su cabello estaba cubierto de tierra y su rostro todavía estaba manchado con las cenizas oscuras de las minas. En las profundidades, los viejos mineros a veces usaban fuegos mágicos para cortar la roca y eso dejaba las paredes de la mina carbonizadas. Ella asintió y le pasó una moneda. Los comerciantes de chatarra me dieron esto por la libra de cristal sin procesar. Toma. Gracias, suspiró Asfan. Odiaba tener que pedirle dinero prestado a Yusli, pero sabía que eso funcionaba en ambos sentidos. A veces, Asfan tenía más suerte y compartía su dinero con ella también. El pan seco no era ni siquiera una comida, pero sería suficiente para alimentarlo durante un día o 2. Slofond solía ser mucho más próspero. Solía serlo. Había muchas casas antiguas aquí, abandonadas cuando muchos de los ciudadanos y comerciantes se mudaron. Asfan, Yusli y algunos otros como ellos reclamaron las casas antiguas como suyas. Había casas abandonadas cada vez más grandes, pero al final decidieron reclamar una casa más pequeña. A las autoridades locales no les importó que se quedaran con esas casas antiguas, pero querían su parte de los impuestos. Un impuesto a la vivienda. A menudo se relacionaba con el tamaño de las casas. Para los que ni siquiera son adultos, era algo caro.
Fue una suerte que el señor local, que gobernaba desde una ciudad más grande a unas cuantas horas de distancia en carruaje, decidiera conceder una tarifa especial para los niños. Todos eran huérfanos. Huérfanos a causa de accidentes mineros ocurridos hace 2 décadas. A medida que las vetas comenzaron a agotarse, los mineros que quedaron corrieron más riesgos e intentaron llegar a mayores profundidades. Las minas, en primer lugar, no estaban bien construidas. En las profundidades, a veces había monstruos. Criaturas mágicas que aparecían, tal vez porque la mina estaba demasiado cerca de antiguas líneas ley mágicas. Se decía que las líneas ley eran la razón por la que había cristales en primer lugar. Yusli y Asfan quedaron huérfanos mucho después que Korf. Tal vez por eso a Korf no le importó. Para Korf, la vida en las minas o en las calles era la única que conocía. No imaginaba que fuera posible abandonar Slofont. No imaginaba que tuviera algo para sí mismo. Su objetivo era pasar el día, pasar la semana. Cualquier dinero que tuviera lo gastaba en el momento en que lo ganaba. Pero Yusli y Asfan tenían padres. Ambos los recordaban. Las últimas jornadas de mineros. La vida era mejor cuando tenían padres. Al menos, no necesitaban cazar para comer. Sus padres estaban estresados todo el tiempo y cuando regresaban a casa los recordaban maldiciendo porque no podían encontrar nada en las vetas. Asfan tenía 7 años, quizá 8, cuando recordó que sus padres debatían después de cada viaje si abandonar Slofont o no. Los comerciantes les cobraban enormes sumas por marcharse y ellos tendrían que empezar de nuevo. A veces pensaba en ello con nostalgia y deseaba que decidieran irse, en lugar de seguir intentando encontrar alguna veta milagrosa en las profundidades. Los padres de Yusli estaban en el mismo grupo. Solía haber algunos viejos mineros que cuidaban de ellos. Los mineros trabajaban en un grupo y algunas de las madres solían cuidar de los hijos de todos, incluidos aquellos cuyas familias habían fallecido. Así fue como Asfan y Yusli conocieron a Korf. Pero la caridad no duró para siempre, y las presiones financieras hicieron que hasta los mineros más testarudos se enfrentaran a la realidad. Se habían ido. Habían traído a sus hijos con ellos. Pero los huérfanos, todavía estaban allí. Su casa era vieja, pero tenía un propósito. Hicieron lo mejor que pudieron para mantenerla en buen estado, tal vez sobre todo siguiendo los consejos de la gente de la calle. He oído que hay una caravana que se dirige al puerto cafetero, dijo Yusli. ¿Crees que podemos subirnos? ¿Puerto de Café? No era el nombre real del puerto. Ni siquiera era una ciudad, sino una región con un grupo de pueblos. Pero el continente sur seguía siendo un gran productor de café que a menudo se exportaba al continente central, y una gran parte del mismo pasaba por esa región. El nombre del puerto cafetero se mantuvo así, quizás por lo fácil que era recordarlo. Yo pienso irme, dijo Yusli, antes de que Asfan pudiera responder. Yusli solía llevar una vida bastante agradable. Sus padres tenían mucha suerte en las minas, por lo que a menudo tenían mejor comida y ropa. Pero la suerte se acabó. Ya he tenido suficiente de esta vida. Ven conmigo, Asfan. Asfan parpadeó. Miró alrededor de la casa y el chico, que ya era un adolescente, pensó en el futuro. No le gustaba pensar en el futuro, pero Yusli empezó a pensar en ello. ¿Cómo? ¿Tenemos que pagar para entrar? Escuché que era gratis porque estaríamos trabajando en los muelles. A Asfan se le encogió el corazón. Aquello sonaba un poco a esclavitud. Su padre había dicho una vez que en el continente sur todavía abundaba la esclavitud. ¿Estás seguro de que esto no es un contrato de esclavitud o algo así? Los ojos de Yusli se abrieron con horror. Oh. No estoy segura. El comerciante era un hombre gordo y rechoncho, pero Asfan lo miró y sintió que parecía digno de confianza. ¿Esclavitud? No es nada de eso. Está prohibida desde hace unos años. Dijo el comerciante con un suspiro melancólico. Las cosas habrían sido mucho más fáciles si todavía tuviéramos esclavos para hacer las cosas. Pero, por desgracia, el continente central no comprará nuestras cosas si tuviéramos esclavos trabajando en el proceso, y no soy tan estúpido como para enojar al todopoderoso cliente. Asfan encontró esa declaración horrorosa. Entonces, tenemos la segunda mejor opción. Contratos de empleo a largo plazo. Se rió el comerciante. Así que eso es lo que ustedes dos son. Trabajarán en los muelles y en las tostadoras de café. Seguirán cubiertos de carbón, y vivirán en dormitorios diminutos y abarrotados con muchos otros como ustedes.
Deben servir y trabajar durante al menos medio año, pero después de eso serán hombres y mujeres libres. Asfan miró a Yusli y ella le devolvió la mirada. Korf, de alguna manera, corrió y se paró detrás de ellos. ¿Se van a ir los dos? Sí, Asfan lo pensó. Creo que sí. ¿Puedo unirme? Preguntó Korf. El comerciante miró a Korf y frunció el ceño. Tal vez el comerciante podía percibir la presencia de algún tipo de clase criminal. Así que sacudió la cabeza. Lo siento. No hay lugar para ladrones. Korf se quedó horrorizado y se volvió hacia los dos. ¿Qué? No, solo soy de nivel 4. Me desharé de él. Asfan, Yusli, no se vayan. El comerciante lo ignoró. Bueno, ustedes dos, si quieren unirse, simplemente háganlo. Tengo otras ciudades huecas que visitar. Yusli sacudió la cabeza y subió al carruaje tirado por caballos. Allá en el continente sur, los caballos todavía eran un método de transporte bastante común. El uso de caballos en lugar de escarabajos baratos y sostenidos por magia significaba que las economías del continente sur no podían competir contra la impresionante logística del continente central. Lo siento, Korf. No puedo seguir con esto. Apúntame, por favor. Asfan miró a Korf y a Yusli. Los miró a ambos. Korf le suplicó de inmediato. Asfan, amigo, quédate conmigo. Lo siento, Korf. Me siento mal por haberlo dejado atrás, admitió Yusli mientras el carruaje comenzaba a moverse. Los dos no tenían muchas pertenencias. Ropa vieja. Algunas pertenencias antiguas de sus padres. La mayoría de ellas fueron vendidas para alimentarse. Asfan asintió. Korf era un amigo, pero no podían quedarse atrás, sufriendo y hambrientos por él. Yo también. Pero los puertos cafeteros eran lugares enormes que tenían un olor fuerte en el momento en que el carruaje cruzaba las colinas. Yusli se quedó boquiabierto. ¡Guau! Pero sus esperanzas pronto se estrellaron contra la realidad de su trabajo. Una vida que tendrían que soportar durante al menos 6 meses. Se les ordenó despertarse antes de que saliera el sol y trabajar en las distintas tostadoras durante todo el día hasta la noche. Sus empleadores eran groseros, estrictos y si no hacían lo que querían, les hacían una deducción en el salario. El trabajo en las minas era duro y se ganaba a cambio de una miseria. Trabajar en esos hornos no era más que una explotación laboral. Y aún así, todavía era mejor que antes. Tenían un suministro constante de alimentos. Guarda tu dinero en el banco de la orden, dijo uno de los otros sirvientes. No lo guardes en tu tarro ni en tu bolsa. Alguien aquí te lo va a robar. Aunque no sea uno de nosotros, alguien en la calle seguramente lo conseguirá. O la milicia. Orden bancaria. Lo tengo. Para los dos jóvenes, esa era la primera vez que conocían a alguien de la orden. El banco de la orden estaba ubicado en el distrito comercial y era una fortaleza en sí mismo. Una fortaleza construida en la ciudad del café, con su propio foso. Había protecciones mágicas y guardias que parecían poderosos. Tragaron saliva. ¿Estás seguro de que este es el lugar? Sí. Ven conmigo. Yusli y Asfan sintieron que había 100 ojos observándolos, pero el banco era grande y tenía muchos pisos. Algunos clientes subían al piso de arriba, otros iban a habitaciones más pequeñas. A los dos, su nuevo amigo los guió hasta el departamento bancario de mercado masivo. O como a menudo lo llamaban, el departamento campesino. En realidad, se trataba de un departamento de beneficencia, destinado principalmente a permitir que los campesinos locales almacenaran de forma segura su riqueza. Los beneficios de la banca para el mercado de masas habían facilitado en gran medida el surgimiento de una clase media técnicamente capacitada. Sin los bancos como depósito seguro de riqueza, era bastante difícil para las familias invertir y planificar su futuro. Se trataba de una mentalidad ajena a las generaciones anteriores, que vivieron toda su vida sin la existencia de bancos seguros y fiables. Para las generaciones anteriores, el dinero era más bien un concepto efímero que se desvanecía y perdía valor cada vez que cambiaba el gobierno de turno. Dependían de objetos físicos, oro y reliquias familiares para almacenar dicha riqueza. Desafortunadamente, estas cosas eran fáciles de robar, y para la gente de clase media, eso significaba que un robo podía revertir décadas de trabajo. De este modo, el banco de pedidos garantizado fue una existencia transformadora que permitió que surgiera la versión actual de la clase comerciante. Asfan y Yusli miraron a su alrededor.
Había muchas otras personas allí, todos civiles y trabajadores. Este libro. Es solo un registro de lo que tienes. Asfan y Yusli no paraban de mirar su propia libreta de ahorros. Si la pierdes, el banco te dará una nueva. ¿Cómo lo sabe el banco? ¿Por qué no puedo escribir mi propio número en este papel? Preguntó Yusli. No es que supiera escribir palabras tan bonitas. El banco tiene registros gigantescos, escuché que incluso tienen criaturas espirituales que mantienen las cosas en orden, dijo el empleado del banco. Asfan y Yusli se miraron mientras intentaban digerir la idea de realizar operaciones bancarias y ahorrar su dinero con un ser mágico. La verdad no estaba lejos de la ficción, ya que los registros del Order Bank estaban respaldados y mantenidos por un pequeño ejército de mentes artificiales, administradores y computadoras cristalinas. Los dos jóvenes se miraron fijamente y no podían creerlo. ¿Y nos devolverán el dinero cuando lo pidamos? Sí. Tienen estos artefactos que registran tu presencia espiritual y, al parecer, eso se guarda de forma centralizada. Así que el Banco de la Orden sabe quién eres incluso si te mudas a otra ciudad. No tengo idea de cómo funciona. Probablemente sea alguna cosa mágica loca. Entendido. Es un banco mágico. Yusli decidió resumirlo. Estoy cansado, se lamentó Yusli después del trabajo. Habían pasado 6 meses y ambos eran oficialmente personas libres. Los comerciantes eran inusualmente rápidos con la entrega de sus avisos. Los dos eran bastante cercanos y a menudo se encontraban en los comedores de los barrios campesinos de los puertos cafeteros. Fue difícil cambiar su mentalidad, porque habían vivido tanto tiempo con tan poco dinero, pero finalmente, por invitación de los otros compañeros de trabajo, fueron. Muchos otros trabajadores pasan largas horas allí, porque los espacios amplios y espaciados suelen ser más cómodos que los dormitorios abarrotados y sofocantes. También están más limpios que los dormitorios, a menudo sucios y malolientes. Realmente nos hacen trabajar duro, ¿eh? Suspiró Asfan. En los últimos 6 meses, había estado subiendo de nivel en la clase trabajador general. Escuché de los demás que no deberíamos tener esa clase trabajador general. Yusli negó con la cabeza. ¿En serio? ¿Por qué? Asfan miró la pequeña olla de carne. No era mucha, pero era uno de los lugares más baratos donde los trabajadores podían comer. Había cientos, si no miles, de otros trabajadores como ellos comiendo en esos comedores. Al parecer, no podemos conseguir mejores trabajos con trabajador general. Yusli le dio un mordisco a su olla de carne. La primera vez que la probó quiso comerla todos los días, pero después de unos meses, había empezado a tener un sabor un poco desagradable. Necesitamos especializarnos, conseguir una clase de cocina o algo así. Pagan mejor. ¿En serio? Asfan se detuvo y removió la carne en la olla con su cuchara de madera. Pero ya he tomado la clase de trabajador general. Sí. Los mejores gremios y lugares solo contratan a aquellos con clases especializadas, dijo Yusli. No iba a dejar que se desperdiciara la comida, así que comió un gran bocado aunque supiera bastante mal. Tal vez el cocinero de hoy no era tan bueno. Maldita sea, dijo Asfan. Nunca imaginó que hubiera gremios que solo contrataban a especialistas. Pero ¿cómo lo saben? Supongo que tienen algún tipo de habilidades especiales, adivinó Yusli, insegura. No había pensado en la pregunta antes. No lo sé. ¿A dónde nos lleva tener a trabajador general? Asfan miró a su alrededor. Entonces seguirían allí. Pero, ¿podría tener una familia algún día? ¿Con Yusli? Si todavía era un trabajador general, ahora tenían algo de dinero, pero sería bastante difícil alimentarlos. La comida no era barata. Su situación actual le recordó de alguna manera a sus propios padres y recordó cuánto había deseado que sus padres se hubieran mudado a otro lugar. Yusli, ¿deberíamos mudarnos? ¿Mover? Sí. Nos va bien aquí, pero es solo un punto intermedio. Deberíamos ir más lejos, al continente central. ¿Eso será mejor? Todo el mundo nos dice que la riqueza en el continente central es mucho mayor que aquí. Vamos a ver cómo es. Tendremos que renunciar a todo. Sí, lo sé, dijo Asfan. Pero esto es como cuando nuestros padres se quedaron en Slofont y esperaban que las cosas mejoraran en las minas, que se toparan con algún secreto. Si yo fuera ellos hoy, con nosotros en esta situación, querría que se fueran. Yusli miró su olla de carne. Tenía un aspecto bastante repugnante. Está bien. Fin del capítulo. Interludio 4.